Aprendamos a solucionar, a compartir, a expresar, a amar. Aprendamos a vivir. Esto es Zona Positiva a través de Zona 3, 91.5 FM. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de su programa Zona Positiva. Yo soy Alejandra Poiré y me da un verdadero placer que nos acompañen en este espacio de 8 a 10 de la mañana a través del 91.5 de FM de la Zona 3. Donde quiera que te encuentres, ya sea que vayas en tu automóvil, estés en la oficina, te hayas quedado en casita porque es sabadito, donde quiera que estés, agradezco infinito el favor de tu atención. Quiero agradecer también a las personas que hacen posible la realización de este programa, a Gaby, a Fabi, a Omar en la mesa de controles técnicos y Fanny en los teléfonos. Muchísimas gracias también a Valora Conciencia en los Medios y a Promomedios Radio. Nuestros teléfonos en cabina 3122-4200 y 3122-4266. Llámanos porque tenemos un regalazo para ti que puede ser tuyo. Tenemos este libro de Lupita Venegas que se llama Desde el Corazón. Es un compendio de artículos de Lupita que están publicados con anterioridad en el que comparte las cartas de respuesta que da a sus lectores. Y bueno, también te recuerdo los tweets, @Zona 3 Noticias, @Zona Positiva 1. Y el WhatsApp, escríbenos también por ahí, 33 18 80 76 41. Y bueno, ahora quiero darle la bienvenida a mi compañera en conducción, Alejandra Ochoa. Ale, tocallita, ¿cómo estás? Muy bien, Ale, muy buenos días. ¿Qué tal a todos, amigos? Encantada otra vez de estar aquí compartiendo con ustedes temas tan interesantes, iniciando el fin de semana con el pie derecho. Así es. Y bueno, es un tema que a todos nos toca, ¿no? En algún momento de nuestra vida, estando casadas, pues la familia es un sistema vivo y evoluciona. Y pues llega un momento en que los hijos nacen, crecen, se desarrollan y se van de casa. Así es, y entonces queda como esas golondrinas que llegan aquí a nuestra ciudad, hermosísimas, que generalmente llegan alrededor de abril, mayo, y para septiembre, octubre se van, después de haber criado esos polluelos que vuelan durante la temporada de verano, y en octubre volteas a ver los nidos de tu casa y están todos vacíos. Eso es efectivamente lo que nos sucede en casa cuando, después de algunos años, en que es una revolución absoluta, crees que nunca va a terminar ese torbellino de actividades y cansancio, ¿por qué no decirlo? De pronto, ya, te quedaste sola. Así es. Si afortunadamente continúas en tu matrimonio, pues solo los dos. Y es impresionante que en ese momento algo sucede, se cambian las actividades y pueden surgir problemas, tanto en ti misma como en tu pareja o en ambos. Pues así es, queridos radioescuchas, nuestro tema de hoy, cuando los hijos se van. Pero antes acompáñame y escuchamos juntos la siguiente canción. Que todos los paisajes en el fondo son iguales desde un cuarto de hotel. Madre, hoy que vivo sin fronteras, siempre en una carretera, sin dejar de correr. Tantas piedras como flores, tantos plenos como errores, igual. Fui quien eligió esta vida, soy quien tiene que vivirla hasta el final. Madre, trabajar suele ser duro, pero creo en el futuro, nunca voy a parar. Nadie le regala nada a nadie, tener éxito gratis, tienes que pelear.
no te he dejado de pensar. Quieras o no, cada día soy mayor. Y hoy por hoy las compañías, aunque no te guste, mira, me las elijo yo. Quieras o no, en las cosas del amor, ya no soy aquella niña que sin ti andaba perdida, sé muy bien dónde voy. Gracias, pero no me falta nada, como bien y sigo flaca, ¿qué más puedo pedir? Calma, el sermón de la montaña a las 3 de la mañana no me va a convertir. Duermo 6 horas al menos, sigo sin fumar, no bebo jamás. Voy alerta si manejo y aunque lejos no te dejo de pensar. Quieras o no, cada día soy mayor. Y hoy por hoy las compañías, aunque no te guste, mira, me las elijo yo. Quieras o no, en las cosas del amor, ya no soy aquella niña que sin ti andaba perdida, sé muy bien dónde voy. Madre, aunque sea un poco tarde, llamo para desearte felicidades, mamá. Amigos, ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar esta canción de Lucero que se llama Madre. Y bueno, pues habla de una chica que emprende el vuelo, ¿no, Ale? Que pues en su momento empieza a hacer su vida y le dice a la mamá, estoy bien. Sí, y yo quisiera comentarla desde el final de la canción donde llamo para decirte felicidades, mamá. Felicidades. Creo que lo que ella comenta durante las estrofas de esta canción, pues va siendo justamente esa manera de abrirte camino en la vida, todo aquello que de alguna manera tu mamá siempre estuvo ahí, ¿no? Diciéndote, esa amistad no me gusta, estás llegando muy tarde, porque no llegas así, bla, 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 ¿no? Y que come bien, etcétera. Entonces todo esto, como que cada una de esas frases las retoma Lucero para decirle, bueno, pues todo lo que me enseñaste, todo lo que vivimos juntas a lo largo de todos estos años, ya está ahí. Ahora es mi vida, me toca vivirla a mí, equivocarme a mí, y pues confía, ¿no? En Y que sí, ya me fui. entre aciertos y fracasos, pues sabe ella perfectamente, como se le enseñó, pues que se va a caer y se va a levantar, y que de alguna manera pues fue ella quien elige esa vida, como a todos nos corresponde en un momento dado de nuestras vidas, saber qué camino vamos a tomar, ¿no? La vida es camino, el camino es para andarse, y yo creo que lo que tú elijas, pues mucho va a ser gracias a lo que se te enseñó, a cómo se te educó, a cómo se te influyó en ti, porque como padres pues somos ese testimonio que día con día, en todo momento, estamos dando a nuestros hijos con nuestro actuar, con nuestro lenguaje corporal, con lo que decimos, como somos. Pero fíjate, Ale, qué difícil para nosotros como padres soltarlos. Claro. Porque para nosotros siempre van a ser pequeños, como lo hemos vivido con nuestras propias madres. Siempre creen que te vas a equivocar, que ellas tienen manera de decirte cómo hacer las cosas. Qué difícil soltarlos, Ale, y quedarse pues solos, ¿no? Así en un nido en vacío. este nido vacío. Pero bueno, ya se encuentra aquí nuestra invitada, pero ¿qué te parece si vamos a un corte? Muy bien. Y regresando, la presentamos con todo gusto. Perfecto. Vamos a una breve pausa comercial. Quédate con nosotros, que esto es Zona Positiva.
Recuerda que en Valora contamos con el servicio de asesoría familiar y talleres de autoayuda. Llámanos al 3124-3929 y 3614-7224. Con gusto te atenderemos. Amigos, ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Yo nada más te recuerdo los teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266, tweet @zona 3 noticias, @zona positiva 1 y WhatsApp 33 18 80 76 41. Te recuerdo que nos llames porque tenemos este regalo para ti de Lupita Venegas desde el corazón. Y bueno, ya se encuentra aquí nuestra invitada. Ella es Rosy Gómez, consultora familiar. Rosy, bienvenida. Gracias, muchas gracias, Ale. Un verdadero placer que estés con nosotros. Qué linda, no, a sus órdenes, muchas gracias. Pues el nido vacío, pero hay que irlo preparando, ¿no, Rosy? Fíjate que esta conferencia brotó de una experiencia personal. Cuando nosotros teníamos como 24 años de casados, en 2 meses se fueron mis 2 hijas. Y entonces todo era teoría, ¿verdad? El nido vacío. Pero a la hora que lo vives, fue para mí como un ramolino en el corazón. Claro. Y de ahí surgió la idea de hacer esta conferencia. Y es una conferencia en la que yo le puse: prepara desde hoy tu nido vacío. Porque el nido vacío no se prepara cuando se vació, sino se prepara desde que lo empiezas a preparar el nido vacío, ¿no? Y entonces yo hice una analogía de las etapas del matrimonio o de la vida de una madre, un padre, de una familia, en la que empiezas en el noviazgo ya preparando cómo vas a hacer tu hogar, ¿no? Cuando te casas es como la analogía de los pajaritos, lo que tú decías de las golondrinas, que empiezan a llevar las pajitas y van haciendo su nidito y lo preparan para cuando la pollita está empollando los huevos, está cuidándolos, y es como la analogía del embarazo, ¿no? Que empiezas a tener a tus bebés, a cuidarlos, y viene otro, y entonces el más grandecito empieza a hacer unos pequeños intentos de vuelo, ya se va al kinder, ya se va a la primaria, pero todo ese nido, dedicas esa etapa de tu vida a atender a tus hijos, sí, en la primera etapa de los niños, ¿no? Que los niños están con las enfermedades, y entonces ¿qué pasa en la pareja? En la pareja muchas veces se aboca tanto la atención hacia los hijos que no se voltean a ver. Entonces está la atención que normalmente salen a trabajar, a ver cómo le van a hacer para proveer a los hijos de las cosas necesarias. Que a lo mejor está la madre muy enfrascada en los hijos, y el papá muy enfrascado en forjar un porvenir, un patrimonio. O ambos, ¿no? Yo creo que ahorita, ¿no? pocos matrimonios son los que no trabajan los dos. El que no trabajan los dos, bueno, tienen el privilegio de que con los recursos de uno, los ingresos de uno, puede mantener a la familia. Pero yo tengo muchas personas en asesoría que los dos, por necesidad, trabajan. Entonces, ¿qué pasa? La mamá se sale a las 5 de la mañana a trabajar, el papá también, y los hijos empiezan a ser autosuficientes con la posibilidad de que se nos vayan chuecos. Así es. Pero de alguna manera los dos, en el común denominador, gracias a Dios, están ocupados por crecer y atender a sus hijos en esta etapa tan importante. Sí, pero el objetivo principal en esa etapa es proveer el nido, ¿no? Proveer el nido, que no les falte nada. ¿Y qué pasa en el mundo animal? El pajarito, la pajarita van por la comida y se los dan en la boca, ¿sí? Así estuvimos en la primera etapa de nuestro matrimonio. Pero ¿qué pasa? Los hijos tienen que empezar a volar. Y ojo, estimados radioescuchas, cuidado con no dejarlos empezar a volar, porque también hay un miedo a dejarlos volar. Sí, claro. Hay una sobreprotección muy común, más común de lo que uno quisiera, a sobreproteger a los polluelos o a los hijos para que no se rompan el pico. Y además, ¿sabes qué, Rosy? Yo creo que en esta época tenemos aún más factores en contra para permitir que eso suceda, ¿no? Por la situación que pues se vive, digamos que más que en contra, Ale, yo le diría delicados, porque puedes tener ese factor en contra, entre comillas,
que sea realmente a favor. Ujú. Porque en este momento tienes que forjar a tus hijos a que se animen a volar y que aprendan con los errores como todos hemos aprendido. Cuando los hijos están sobreprotegidos y empiezan a ser adultos, se convierten muchas veces en adolescentes tardíos, Claro. porque nunca ellos aprendieron a volar o a romperse el pico. O inclusive pueden ser personas frágiles Claro. e influenciables, vulnerables. No es lo mismo Sí. que te rompas el pico en alguna etapa de tu vida allá en una etapa O adulta. que les eches y la verdad es que les echa a uno a perder la vida. Sí. ¿Cuántos padres de familia, y sobre todo las mamás, en una cultura como la de México, le seguimos comprando el champú a nuestro adolescente, entre comillas, de 30 años? Ujú. Y le hacemos su comidita para que coma bien? ¿Sí? Yo no digo que está mal, pero yo sí creo que hay una etapa en la que déjalos ser independientes con todos los riesgos y con todas las molestias que esto implica. Aún viviendo en casa. Aún ¿no? viviendo en Aún casa, por viviendo en la supuesto. propia casa. No significa que a fuerza los tengas que votar, pero sí que de alguna manera hay una responsabilidad. ¿no? Claro, que hay un Pero ahorita compromiso hay de hombres de parte de ellos. 34, 35 años viviendo con sus papás. Bueno, y no nos vayamos lejos, tenemos dos noticias cercanas. Hace no más de 6 meses ocurrió un accidente aquí en las calles de Guadalajara muy, muy fuerte, donde el muchacho de 35 años, venía muy tomado. Entonces le habló a la mamá y la mamá vino, la señora ya mayor de unos 60, y ella se echó la culpa del accidente. Y hace 2, 3 días leo una noticia con la misma situación. Un jovencito de 20, 22 años toma la avenida Patria, se estrella y todos los testigos vieron que el muchacho venía manejando. Al poco tiempo llegó el papá Y se echó la culpa. y él es el que aparece como Responsable. responsable, ¿no? Pues Entonces- mira, precisamente era lo que yo quería comentarles a nuestros radioescuchas, que este nido vacío se prepara desde la primera etapa de la vida, ¿no? Ujú. Y ayer platicaba yo en una comida con una señora que se quedó sola muy joven y que ella tuvo que sacar adelante a sus hijos. Lo ideal, claro, es que el papá y la mamá forjen ese nido, lo crezcan y después juntos vivan el nido vacío. Yo me quiero dirigir a todo tipo de Claro, circunstancias, porque hay porque muchas luego situaciones, sí. tenía una amiga, Rosalía, que decía, ¿por qué nada más se abocan a los matrimonios? ¿Y qué pasa con nosotros que somos o madres solteras o divorciadas o separadas o padres separados? Porque Claro, también a veces los por papás. supuesto. Entonces, de alguna manera, yo invito a que revisemos cada etapa de la vida, de la formación de los hijos, para nosotros inclusive, solos o acompañados, preparar nuestro nido vacío y ser plenos en esta etapa. Ujú. Porque luego, muchas veces, se quedan anclados en los hijos, dejan de vivir la etapa propia que les toca, y cuando los hijos se van, como aquella película, creo que era de Joaquín Pardavé y no, era Sara García. Los grandes hermanos, ¿cómo se llamaban? Bueno, Prudencia Grifel, ¿no sería? Bueno, de esa época del cine de oro de aquel México, entonces. no tengo idea de los 20, 30, pero que se dedicó tanto a los hijos que cuando los hijos se van, no tienen nada que hacer en la vida. creo que era Fernando Soler y Marga López, ¿no? Por ahí, creo que sí, no Sí. recuerdo los nombres, pero era de Sí. la época del cine mexicano de oro, ¿no? Ujú. Entonces, de alguna manera, ir viviendo cada etapa, y yo te invito a ti, Radio Escucha, a que vayas ubicando en qué etapa de tu vida estás, porque no todos los radioescuchas están ya en la etapa de que los hijos se fueron. Algunos están preparando o algunos están ya con sus polluelos y no nos detenemos a ver que podemos voltear a ver al marido, voltear a ver a la esposa, atendernos. Y para esto también, si me permiten, yo les voy a dejar tareas a ustedes que nos escuchan para que vayan tomando en cuenta que esto se puede preparar, que no los vaya a sorprender sin haberlo preparado. Cuando tú preparas el nido vacío, te das cuenta que es una etapa maravillosa si has vivido cada etapa en tiempo y forma. Padrísimo. Entonces, la idea es de esto, irnos yendo, ¿no? Por ejemplo, tú me avisas. Para mí, como la primera etapa de la vida matrimonial, es la primavera, ¿no?
La primavera es un tiempo de calor, de flores, de sol, alegría, Sí, claro. ¿no? entusiasmo. Estamos en la primera etapa de nuestra vida matrimonial, preparando nuestro nido. Esperamos el embarazo con tanta ilusión. ¿Se acuerdan cómo esperamos el primer bebé? Sabiendo, bueno, tejíamos en aquella época. Yo me acuerdo que le llegué a tejer algo a mi hija, a mi primera hija. Y de alguna manera es esa etapa de conquista entre el esposo y la esposa. Sí, todavía está todo esa emoción de En la primavera. a flor de piel, sí. Pero fíjense la palabrita que dije, conquista. Esta palabra va a ser nuestro marco de referencia durante toda la plática. Ujú. Esta palabrita no la podemos olvidar durante toda nuestra etapa conyugal, nuestra vida conyugal. La conquista. Hay un libro hermoso que se llama El amor es una conquista de todos los días. Esta es mi primera tarea. No olvidar conquistar a nuestro cónyuge todos los días, con un detalle, el que ustedes decidan. Yo tuve una pareja en asesoría que me decía él, es que no le gusta hacerme nada. Y estaban los dos y le dije, ¿qué te gustaría que te hiciera de comer? Me encantan los frijoles de la olla con salsa mexicana. Y la otra volteó con cara de interrogación y dijo, ¿eso es lo que quieres que te haga? Es la cosa más sencilla. Nunca me lo habías dicho. Sí. Y entonces ella esporádicamente le hacía sus frijoles de la olla y el hombre estaba fascinado porque lo estaba conquistando y lo estaba atendiendo. Es tan importante. Le estaba dando un gusto. Le estaba dando un gusto. Y es tan importante el diálogo y la comunicación para enterarnos qué es lo que tiene o qué es lo que quiere la otra persona, ¿no? Y a veces no nos detenemos en escucharnos. Fíjate que a veces damos por hecho las cosas o presuponemos, porque Claro. a lo mejor tú sirves la comida y él se lo come con deleite y piensas que le gusta y a lo mejor después de los años ¿Te das cuenta? Chocaba. que, Sí. que le chocaba, que no le gustaba, pero que se lo comía por amabilidad y porque no te iba a dejar la comida. Por ¿no? hambre. Entonces, por hambre. ¿Qué diferente es de veras si vamos retomando en cortito todas estas cosas que le gustan al otro, a tu cónyuge, y que le gustan a ella también, y que de verdad se vayan conquistando, vayan haciendo el esfuerzo diario, Sí, este esfuerzo de gustarse, de arreglarte para el otro. de conquistarlo, ¿no? Sí, sí, Lo sí. que pasa es que es tan sutil el irte olvidando que vas perdiendo esa Atención. tensión y no te das cuenta. Así es, pero a nosotros nos encantaría conquistarte, querido Radio Escucha. De verdad, márcanos, llámanos, dinos qué te gustaría escuchar, qué temas, y nosotros con todo gusto de verdad los preparamos para ti. Nosotros vamos a una breve pausa comercial, quédate con nosotros. Esto es Zona Positiva. Recuerda que en Valora contamos con el servicio de asesoría familiar y talleres de autoayuda. Llámanos al 3124-3929 y 3614-7224. Con gusto te atenderemos. Cabina 3122-4200, 3122-4266, tweet @zona 3 noticias, @zona positiva 1. También nos puedes escribir por WhatsApp 3318807641. Llámanos y márcanos porque tenemos este libro de regalo para ti desde el corazón de Lupita Venegas. Y bueno, se encuentra con nosotros Rosy Gómez. Estamos hablando del tema cuando los hijos se van y que pues hay que preparar este nido vacío desde el principio, ¿no, Rosy? Así es. Desde el primer momento, así como nos conquistamos para hacer nuestro hogar, hay que seguirnos conquistando todos los días. Y yo les decía de la etapa de la primavera en la que los hijos están pequeños, en la que los hijos van a la escuela, cuántas veces se enferman, que de la garganta, que la calentura, que la diarrea, que de la pancita, que no sé qué. Bueno, ahí estamos juntos, ¿verdad? Ujú. Estamos hablando de la situación ideal. También vamos a tocar la situación no tan ideal y desgraciadamente muy coloquial. Es muy importante que en esta etapa fomentemos y ocuparse de atenderse uno del otro. Pero me van a decir, ¿pero qué te pasa? Yo salgo a las 5 de la mañana, regreso en calidad de bulto como trapeador. Yo les digo que como trapeador de aeropuerto, ¿no? ¿Te puedes imaginar cómo Sí. llega un trapeador? Embarrado en el suelo, así como lagartija, cansadísimo. Y luego todavía quieres que vea qué quiere el hombre de cenar o que los hijos hicieron la tarea. Bueno, en ese momento también podemos tener algún detalle, ¿sí? Simplemente yo les digo a mis
a mis padres de familia en las conferencias, váyanse de manita sudada a la tienda a comprar la leche. Ujú. Ya ese momento tenemos la oportunidad de platicar, oye vieja, ¿cómo te fue? Oye viejo, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó en tu día? Porque luego empezamos a irnos alejando tanto que volteamos y vemos a un desconocido o una desconocida. Claro. O fíjate, aún así, cuando platicamos, a veces nuestro tema de conversación son los hijos. Sí, pero, Únicamente, pero ¿no? la plática, fíjate Ale, la plática sobre los hijos, cuando no están los hijos, de tú a tú, de papá a mamá, es diferente cuando están solos. O sea, es también el empapar al otro de la vida de los hijos, porque muchas veces las mamás se ocupan tanto de los hijos que delegan, retiran al papá y ella se convierte en el todo en la casa. Ujú. Y entonces el papá pues tiene una postura muy cómoda. Pues tú eres todo, tú eres la autoridad, la que les regaña, la que les pega, la que lo apapacha. Yo soy solamente el proveedor. Y entonces cada quien va tomando sus roles cuando no empapamos al papá también de la situación, Ahora cuando no lo involucramos. Te voy a decir que también sucede, y a mí me ha tocado también mucho en asesorías, que la mamá tiene como prioridad a los hijos. Así, Dicen, eso es primero muy son mis común. hijos y luego mi esposo. Y yo creo que primero es tu esposo, porque de ahí nacen tus hijos. Primero es él, estando bien ustedes dos, lo demás La va a correr familia va a por estar añadidura. Así es, Sí, yo creo que también puede ser un poco algo cultural. sí. Como que obviamente un hijo es más indefenso que un adulto, ¿no? En Entonces, determinada edad. en determinada edad. Entonces, por ende, dices, no, ¿cómo va a estar primero él si él ya es independiente? Y ellos son los que necesitan protección. Y esa es como la mentalidad que empiezas a meterte en la cabeza y decir, mis hijos primero. Fíjate. Y continúas con eso. Yo conozco personas que así lo dicen, mis hijos son primero. Y cuando les dices, tu esposo, no, ¿cómo crees? Son mis hijos. Fíjate que yo les pregunto mucho una cosa, y te los pregunto a ustedes. ¿Quién es tu familia? Tu esposo y tus hijos. Ujú, En ese orden. Así Sí. es. Porque los hijos son prestados. Claro. Por eso tenemos que prepararnos para el nido vacío. Porque como los hijos son prestados, están contigo. Dios te los dio para formarlos y regresarlos a Él y hacerlos ciudadanos propositivos y gente decente, ¿verdad? Así es. Pero los hijos se van a ir, van a formar su propio hogar. Y eso ya no es tu familia. La única familia que tienes es tu esposo. Además, Porque tus hijos se van a ir y van a formar sus propias familias. Claro. Tus papás y tus hermanos son tu familia de origen. Fíjate la diferencia Claro. de ver. Por eso cuando tú cambias tu forma de ver la familia, dices, por eso como tú dices, es primero el marido y luego los hijos. Y para el marido es primero la esposa La y luego esposa. los hijos. Cuando hay ese orden, es más fácil Claro. que la familia se desarrolle de una manera sana. yo voy a decir algo que es tal vez muy fuerte. Que si en algún momento has pensado que primero son tus hijos y después tu esposo, de alguna manera estarías viéndolo simplemente como haberlo usado para tus hijos, para poder tener esos hijos. Porque de alguna manera tú y él decidieron estar juntos y formar una familia, ambos. Por lo tanto, los hijos son de ambos. Y en ese, decíamos, en ese orden, ¿no? Una vez que esos hijos crezcan y se vayan, tú y yo nos seguimos quedando juntos en el proyecto de vida que teníamos. Los hijos son parte del proyecto, no son el proyecto en sí. Si yo utilizo a mi esposo para tener hijos, entonces estoy cumpliendo un proyecto mío, no de un los proyecto dos. en común. Claro, claro. Y fíjate que yo sí creo que culturalmente la mujer, vivimos todavía en algunos matriarcados. ¿Sí? Sí. Entonces la mujer también está cooperando a que se dé esas disfuncionalidades de que el marido o el papá no interviene. ¿Sí? Que el que llega, el adolescente llega tarde y la que lo regaña es la mamá porque el papá, qué flojera. Yo nunca los regañé ni de chiquitos, ¿cómo quieres que les llamen la atención de adolescentes? Por eso insisto en que podemos preparar desde ahorita todo lo que va a pasar en un futuro.
Me van a decir, oye Rosy, pero yo ya estoy en la tercera etapa. Ya mis hijos están yéndose. ¿Qué hago? Podemos todavía retomarlo. La conquista nunca es tarde. No. Y de tarea podemos hacer eso. Hoy sábado. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a conquistar a mi cónyuge? Simplemente para empezar, señora dorada, pues dése una manita de gato antes de que el marido la vea, ¿verdad? ¿No? Claro, Yo les digo ponte que bonita. Yo les digo que por caridad al vecino no salgo a la calle como amanecí, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque primero me tengo que ver yo bien, ¿verdad? Que me vea en el espejo y diga, estoy bien. Ujú. Primero me arreglo para mí, después para mi marido. Que Claro. mi marido se sienta orgullosa de verme bonita. Sí. Y luego todos los demás. Oye, y Sí, aprovechando también esta época de frío, que bueno, nos ponemos unas pijamas De matapasiones. de matapasiones, como dicen. Es el pants, te duermes con el pants y la sudadera. Yo parezco alpinista. Sí. Pero bueno, dentro de las pijamas calientitas hay pijamas muy monas. Claro. No tiene que ser el pants ese de todo roído. O las que- camisetas viejas, ¿no? No, por favor. Linda siempre, por favor. Pues sí, la Lindo, segunda sí. etapa es el verano. El verano es una etapa llena de calor, de actividad intensa, en donde los hijos entran a la adolescencia. Yo les digo a mis papás de las conferencias, se los juro, créanme, la etapa de la adolescencia termina, se va a acabar, pero tenemos que disfrutarla también. Oye, no en balde en verano es cuando viene la época de los huracanes, ¿verdad? Vaya la analogía La con la analogía. estación. Sí, entonces disfrutarlo. ¿Y qué pasa? Señoras, señores, permisos, lo platicamos tú y yo, hacemos una misma autoridad y entonces nos enfrentamos a los hijos a que les digan, así son las cosas aquí. Y empiezan los ensayos, ¿no? De los que yo les hablaba. Empiezan a empezar a volar esos pajaritos y como los mismos pájaros, ¿no? Empiezan así como 3 aleteaditas y se regresan al nido, ¿no? Y luego ya son 5 aleteaditas y se regresan al nido. ¿Por qué se regresan al nido? Porque es su espacio de seguridad, Ujú. ¿sí? ¿Y qué pasa con el pajarito que es más inquieto? Pues a lo mejor se estrelló en el árbol, ¿verdad? Y se cayó. ¿Y qué hace la pajarita? Baila, levanta, le dice, órale, levántate y empieza a volver a volar porque tienes que regresar al nido. No lo carga, No, no No, lo pues cargo. no. no lo carga. ¿Y qué hacemos el ser humano? Pues Muchas eso. veces lo cargamos y lo hacemos inútil. No, pobrecito, no vayas para allá, mijito. ¿Cómo crees? Tienes que tomar 3 camiones. No, búscate una escuela más cerquita o búscate un trabajo más cerquita. No te preocupes, yo te pago eso. No, Ujú. déjenlos que se rompan el pico. Hay una clase de águila en Estados Unidos que cuando tiene cierta etapa de su madurez, se va a un risco muy alto Sí. y ella se rompe el pico a golpes, sangrando, y se rompe las garras, porque en esa etapa de desarrollo de esa águila tiene que romperse el pico para fortalecerlo, ¿sí? Entonces, al romper eso sale un pico mucho más fortalecido y unas garras mucho más fortalecidas, porque si no hace eso, la siguiente etapa se lo van a comer, en lugar de que él pueda comer, Sí, claro. porque tiene que fortalecerlo. A esa es la etapa de la adolescencia. Tú ya le diste las bases, tú ya le diste el amor, tú ya le dijiste que está bien y que está mal. Es momento de que empiece a romperse el pico para fortalecérselo para la siguiente etapa. ¿Sí? Y es que algo que no nos damos cuenta como mamás es que cuando tú no le das esa confianza al hijo, el mensaje intrínseco es, tú no puedes, Exacto, eres incapaz. exacto. Y es terriblemente destructor, ¿eh? Sí. Y yo creo que es importante también que ellos vean que si tú te caes como padre, no eres un dios, no eres un mago, no eres un superman o super niña, eres una persona común y corriente que comete errores, que tiene fracasos en la vida, y qué importante es darles este testimonio que te puedes levantar y que ante esa adversidad tú eres capaz de salir adelante, ¿verdad? Porque, Claro. porque de otra manera, pues oye, mi papá y mi mamá tampoco pueden, pues yo tampoco puedo.
Y fíjense en un pensamiento, y con ese, si me permiten, nos vamos al corte. Es tan importante el ejemplo que tú les des a tus hijos con tus hechos. Y dice un pensamiento, tu ejemplo habla tan fuerte que no me deja escuchar tus palabras. Así es. Así es, pues así es. Nos vamos a un corte como tú lo dijiste. Vamos a una breve pausa comercial. Amigos, quédense con nosotros. Esto es Zona Positiva. Recuerda que en Valora contamos con el servicio de asesoría familiar y talleres de autoayuda. Llámanos al 3124-3929 y 3614-7224. Con gusto te atenderemos. Y tienes un extraordinario marido. Hay que seguirlo conquistando y hay que seguir queriéndose, porque mañana, cuando tus hijos se vayan y ustedes sigan unidos, tú vas a tener tu compañero y tus hijos van a tener sus vidas muy bien hechas, forjadas. Claro. En el primer caso que comenta Isabel, que en el primer matrimonio tuvo hijos y en el segundo en el segundo no tuvo hijos, yo pienso, Isabel, que es la misma analogía. Tus hijos son prestados, tus hijos son adultos, volarán, y con el que al final de los tiempos te vas a quedar es con tu esposo. Ahora, si la relación se va distanciando por los hijos del primer matrimonio, es un acuerdo que se debe de hacer antes de formalizar la relación, ¿no? O sea, yo tengo tantos hijos de mi primer matrimonio, mis hijos son muy importantes, en esta etapa de su vida me necesitan, ¿te subes al barco? Ok. Porque muchas veces también se da lo otro, ¿no? Que no es que la segunda relación no formaliza o no se responsabiliza como papá. Y entonces hay una lucha de poder entre los hijos y el esposo, y la que queda como jamón del sándwich en medio es la mamá. Sí. Entonces, volvemos a lo mismo, la autoridad de la familia son los papás, ¿sí? Y los hijos son parte de la dinámica familiar basada en esa autoridad y en esa dinámica que deciden los papás. Sí, son relaciones complejas y que de alguna manera tiene que revisarse cada caso en específico, ¿no? Porque sí, pero como que en principio ese sería el principio. Uh-huh. Habrá circunstancias, por ejemplo, yo tengo también casos de que el padrastro abusa de la hija. Claro. Bueno, ahí sí espérame tantito, ¿verdad? Sí, no puedo decirte, oye, yo voy a hacerte súper solidaria contigo cuando tú estás faltándole al respeto a su dignidad y a todo a mi hija. Yo no voy a ser parte de esto, ¿no? Sí, o casos lamentables donde... Muy extremos. Donde se unen, y ahora sí que se da el caso de los tuyos, los míos y los nuestros, las relaciones un poco complicadas porque lamentablemente no podemos o hay quien no tiene esa capacidad de actuar igual con tus hijos naturales que con propios. Fíjate que en mi casa paterna mis papás tenían unos amigos que quedan viudos los esposos de unos primos, ¿sí? O sea, él era esposo de una prima de la señora otra, ¿no? Y se casan, uno tenía 6 y el otro tenía 7, ¿ok? Y entre ellos dos tuvieron 2 más. Eran primos segundos, ¿sí me explico? De origen. Y eran como 12, no sé, eran un mundo era un hervidero de primos, ¿no? Ajá. Pero como ellos dos habían hecho lo que les estoy diciendo, o sea, nosotros, tú los tuyos y los míos son iguales. Igual regañamos a los tuyos, igual regañas a los míos, igual les llamamos la atención, igual los apapachamos. Y sí se puede. Claro, sí se puede. Cuando hay un acuerdo. Fíjense, radio escuchas, el acuerdo es muy importante. Tú y yo, adulto, tú y yo, cónyuges, llegamos a un acuerdo. A veces me toca ceder y eso no es perder. ¿Sí? Cuando tú cedes no es perder. Al contrario, es ganar. Así es. Se gana mucho. Así es. Entonces, cuando hay un acuerdo, entonces de ahí parte la dinámica y la disciplina de tu hogar. Por eso en el otoño, que yo les decía, la importancia de esta etapa, cuando ya no estamos tan jovencitos, ya nuestros hijos están en los 20, ya están en la prepa, en la universidad, ya los tienes que dejar salir, ya hay los riesgos naturales de una ciudad como nosotros, el área metropolitana de Guadalajara. Entonces tenemos que darles herramientas, no podemos amarrarlos, ponerles un grillete al tobillo y amarrarlos, porque no lo van a poder hacer, primero.
Y segundo, porque no debe de ser, no es lo conveniente para los chicos, ¿no? No, y siempre debe de haber ese acuerdo entre los dos, porque en el nada deseable caso, pero de algún accidente, de algún incidente, el estar de acuerdo los dos no genera culpa alguna. Así es. De otra forma, ante situaciones difíciles como las que acabo de comentar, puede suceder el que es que yo no lo quería dejar ir y tú lo dejaste, ¿no? Por eso Y- son los acuerdos. Y son problemas graves. Eso es bien importante, los acuerdos. Y miren, se usa mucho que luego la mamá le tapa, ¿no? El papá no da permiso y la mamá le tapa. ¿Lo han oído, radio escuchas? Claro. ¿Les ha Yo creo tocado? que todos hemos ¿Les ha llegado a caer tocado? en eso. Bueno, los acuerdos son de los papás. Y si tu papá no te deja ir a determinada fiesta, yo tras bambalinas, ¿qué quiere decir? En la privacidad de mi habitación, o cuando vamos a la leche, o vamos por el agua, o por lo que sea, platicamos y llegamos a un acuerdo. Y las mamás podemos llegar a convencer a los papás de ceder en un permiso. ¿Sí? Y es tan hermosa la complementariedad del hombre y la mujer. A mí me encanta. Porque cuando uno está así acelerado, que sí, que no quiere o que sí quiere, y el otro llega Ecuánime, ecuánime, tranquilo. frío, porque la mamá somos puro corazón, ¿verdad? Pasión, amor, ¿no? Y el hombre llega 2 por 2 son 4. A ver, no por esto y por esto, no. Entonces, aprovechar los que tenemos la bendición de tener un cónyuge, de esa complementariedad. Y el hombre es tan 2 por 2 son 4, tan exacto, tan cuadrado, que le falta esa parte de ternura. Y entonces la combinación de la mente cuadrada del hombre con la mente sensible de la mujer, tenemos una mezcla maravillosa. O al Que hay revés. que saberla complementar y hay que saberla combinar. O al revés, ¿no? Hay casas donde la general es mamá. Y papá es el que funge a veces como, bueno, déjame, hablo con tu madre a ver Así, qué podemos el que convence, obtener, ¿no? ¿no? Pero no importa, al final del día son una autoridad. Sí, Eso es lo que no hay que perder. eso de es vista. importante. Y que cuando no están de acuerdo, los hijos toman alianzas. Ah, sí. Y son tan inteligentes que saben con quién sacan tal o cual permiso. Ya saben que con mamá, a mamá le puedo sacar esto, a papá le puedo sacar esto otro. Entonces, cuando papá y mamá no están de acuerdo, ellos hacen alianzas y son muy convenencieros en este sentido. O el Fíjate típico, que mi mamá ya me dejó. Sí, ¿No? también. Cuando mis hijas estaban chiquitas, llegaba una y decía, es que mi papá me dejó, Ujú. ¿no? Y yo llegaba, oye, que dejaste esto y esto. Claro que no. Entonces hicimos una dinámica. Si uno de los dos dice que sí, Apoya el porque no está el otro, si no está de acuerdo, lo apoya. Puede platicar de adulto a adulto y llegar a otro acuerdo, pero por lo pronto lo apoya. Pero si, por ejemplo, llegaban y me decían, mi papá me dejó, y yo me daba cuenta que no había sido cierto, había castigo. Además de que no vas, hay una repercusión. Jamás volvieron a hacerlo, porque sabían que si había ese juego del que platica Ale, era contraproducente para ellas, ¿no? Entonces, en la adolescencia no tuvimos ese problema. Sabía que si uno decía que no, el otro ya lo apoyaba, ¿no? Es importante los permisos, es importante los puntos de vista y los acuerdos, ponerlos como una sola autoridad. Y ahí, en esta etapa, cuando los hijos empiezan con las fiestas y con los 15 años y con las salidas, ¿qué va a pasar contigo y con tu cónyuge? Volvemos y seguimos en la etapa de la conquista, del detalle, de tratar de salir. Oye, pero yo no tengo presupuesto para irme a cenar a un restaurante, pero para los tacos no sé, no, sí hay, ¿verdad? Para irnos a una esquina a comernos unos hot dogs, para tener el pretexto de poder salir a cualquier lado, hasta caminar, para caminar no necesitas más que tus zapatos, y te vas caminando, tomados de la mano, y yo les digo a los papás, bañaditos, por favor, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es también esa conquista, ¿no? Digo, no es lo Sí. mismo venir cansado de todo el día, todo sudado, todo cansado, a que me doy un baño para estar contigo. Y fíjate que en asesoría sí se te quejan las señoras en esto, y sobre todo en la parte de la intimidad conyugal, de que el hombre a veces no se asea. Y puede suceder también que la mujer, pueden ser los dos, pero sí he escuchado en repetidas ocasiones esta queja que dice, es que llega tal cual del trabajo y la verdad huele mal, huele a sudor, huele qué sé yo, ¿no?
Entonces, pues digo, somos seres humanos y durante el día transpiramos y señal de que trabajaste o anduviste activo, ¿no? Entonces, si vas a tener esta parte de ya sea intimidad conyugal o de salir con tu mujer o con tu esposa, pues arregladitos, como tú dices, Claro. qué bien, qué rico que huelas bien, ¿no? Yo Para el diría otro. por caridad al vecino, ¿no? Pues a ver, Por Caridad al caridad, vecino. ¿no? si cuando éramos novios o andábamos quedando, Exacto, conquistábamos. antes de ir a checar qué hacías, Perfumadito, ¿no? claro, ¿no? Llegabas hermosísimo, guapísimo, ¿por qué no hacerlo ahora? Digo, a lo mejor no con el mismo ahínco entonces, pero sí por lo menos una Date pasadita tu con el manita de cepillo. gato. Sí, o de tigre, No de tigre, dependiendo. sí, un zapazo de tigre porque la manita no es suficiente. Sí, es muy importante esta etapa de seguirnos conquistando, de seguir teniendo detalles el uno con el otro. Y sí, efectivamente, creo que es en el día a día, desde a mí, a veces me ha dicho mi hija, ¿por qué te estás arreglando si ya no vas a salir? Pero ya va a llegar tu papá. Claro. Entonces, por eso me arreglo nosotros. Esto es Zona Positiva.